Estamos hablando de los desafíos que tenemos como país y obviamente uno de esos desafíos entre varios que tenemos obviamente está el tema de la educación, en lo que significa las brechas también, en las diferencias que hay, no solamente en las ciudades de colegios públicos o privados, sino que incluso también de lo que pasa, la diferencia entre quien vive en una ciudad y quien vive en una zona rural, donde obviamente ya la pandemia para muchas autoridades lograron descubrir o darse cuenta de que hay sectores que todavía no tienen internet, que no tienen un computador, que no tienen ni siquiera una impresora. En fin, muchos desafíos que han tomado desde el mundo privado también, y por eso queremos hablar con Tomás Recart, fundador y director ejecutivo de Enseña Chile, a quienes han aportado muchísimo, no solamente para los profesionales que están detrás y los voluntarios, en fin, sino que también a la educación en nuestro país. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, no sé si digo Guado y Michi, no sé qué nombre ocupar ahora. Díganos cómo quiera nomás, cómo quiera. Guado, no sé si Guado y Michi, pero A ver, cómo quiera. muy buenos días, muchas gracias, perdón, porque me tengo que sumar a la conversación, entonces pero de ya todas no sé qué nombre maneras. ocupar. Pero ¿Y a muchas cómo te gracias por decían la a ti? invitación. ¿Cómo te decían así cuando chico? Tomás, la verdad que me Ok. decían Tomás, mi mamá no le Tomás. gustaba que me dijeran sobrenombre, entonces cualquier sobrenombre mi mamá se encargaba de eliminarlo. Ya. Pucha, mira. No habrías podido sumarte entonces aquí a Guado, Michi, pero A Tomás. mi mamá eso le pasó con Lucho. No. Nunca luchó toda la vida porque no me dijeran Lucho. Mira, Pero ya está me mal lo que decían te Guau. decimos siguiente. Tomás y Guado ahora en adelante no era tu madre, pero Tomás, son 15 años de esta labor importantísima que bien relataba Luis Guado. Porque claro, había una brecha, había una necesidad que ustedes además supieron diagnosticar a raíz de un viaje. A ver si nos cuentas un poquito de los orígenes de Enseña Chile, con quienes hemos tenido muchas conversaciones para aprender acerca de lo que hacen, pero qué interesante también es saber por qué inició todo esto hace 15 años atrás. Sí, muy buena pregunta. Yo soy ingeniero civil industrial con mención en transporte y lo único que tenía claro al salir de la universidad que no iba a trabajar en el sector social y que no iba a trabajar en educación. Sin embargo, por distintos accidentes de la vida, mi primer trabajo fue en la municipalidad de Puente Alto. Y me obligaron, yo diría, a visitar los colegios más necesitados de esa comuna. Y para hacerlo en simple, me di cuenta, y te lo digo con vergüenza, que era una realidad que yo no conocía en este país. Como dice el libro de Gabriel García Márquez, es crónica de una muerte anunciada. Por haber nacido ahí, las oportunidades que tú tenías son muy por debajo de la gente que hoy día nace en una comuna de mayores ingresos. Pero voy a hacer un resumen de los 5 años desde ese entonces, el año 2002. Ahí me di cuenta de que todo era necesario para mejorar la educación, pero nada era suficiente. Tecnología era necesario, pero no era suficiente. Políticas públicas con el movimiento pingüino del 2006, necesario, pero no suficiente. Mejorar los colegios, necesario, pero no suficiente. Y por ende la pregunta era, ¿cuál es ese dominó que hace que todos los otros dominó caigan? ¿Cómo partir? ¿Dónde poner la ficha para un problema que sabemos que es sistémico? Y ahí hubo otro accidente que la Universidad de Harvard se equivocó y me aceptó. Yo no era tan buen alumno y llegué a la Universidad de Harvard y conocí esta iniciativa que llevaba años en Estados Unidos, que justamente respondía a esa pregunta, ¿cómo partir? Y la respuesta a esa pregunta era inyectando en el sistema mucha gente. No es qué o qué metodología o cuál es la bala de plata, sino que cómo hacemos, cómo unimos en el fondo a los líderes del país, a los futuros líderes de Chile, con el problema, porque ahí viene el meollo del asunto. El gran problema de la educación en Chile no es el CIMSE, ni la PAES, ni la inequidad y todas estas cosas. Esos son síntomas. El gran problema de la educación en Chile es que nuestros líderes no entienden el problema. Y por ende, nunca van a solucionar algo que no entienden. Y por eso Enseña Chile lo que hace es recluta, forma y acompaña a los futuros líderes de Chile, ya sea de izquierda, de derecha, que sean ingenieros, sean periodistas, sean profesores, sean parte de un equipo directivo. A esos líderes nosotros queremos reclutar para que vayan y entiendan el problema, como desde el trabajo, que implica que todos tus estudiantes aprendan al máximo. En ese trabajo, no solamente los estudiantes aprenden al máximo, como dice la sabiduría ancestral, el que enseña es el que más aprende. Nosotros le estamos entregando ahora, en 15 años, ya más de casi 1000 líderes, en el fondo, que son muy capaces, tienen mucho talento, pero sobre todo se han vinculado con ese estudiante, se han vinculado con esa comunidad, se han vinculado con otros profesores para poder decir muy bien, como decimos en Chile, otra cosa es con guitarra, otra cosa con pizarra. Eso es Enseña Chile.
Sí, me parece interesante también este golpe de realidad que van teniendo estas cúpulas, ¿ah? Tanto cúpulas de poder como cúpulas también de, no sé, de ciertos colegios, de ciertas universidades y este desconocer del Chile real, finalmente. La otra vez, o sea, de hecho, para la pandemia hubo un ministro que desconocía que en Estación Central vivían personas hacinadas o en conventillos o en lugares que uno veía, no sé, en otras partes del mundo. Me pareció gravísimo eso, que autoridades... Pero es mayor, pero es algo, sí, y algo más, que yo creo, no quiero dejar pasar, que es la necesidad de trabajar colectivamente. También. Nadie va a poder resolver esto solo. Ningún problema grande de la humanidad, ya sean terremotos, ya sean guerras, ya sean hambruna, nunca se resuelven los problemas grandes de manera aislada. Nadie lo va a poder hacer solo. Y por eso es mucha gente que necesitamos, pero conectada. La palabra conexión, la palabra de vínculo es muy importante en Enseña Chile. Porque ese pequeño vínculo con el estudiante y con esa persona que es distinto a ti, que quizás nunca jamás hubieras podido conocer, la unión hace la fuerza. Sí, y eso es lo que estamos haciendo en Enseña Chile. Pero eso se da, pero se da ahí, en un mundo cerrado. Se da en quienes estuvieron en el mismo colegio, en la misma universidad, que viven en el mismo sector, Claro, entre ellos se van apoyando, claro. que pertenecen a lo mejor a la misma iglesia, a la misma cofradía, en fin. Pero nos falta esto a nivel nacional y para eso también hay que conocer las realidades. Exacto. Y me parece importante que los nuevos profesionales salgan de ese mundo, de esa cúpula y vayan al barrio, que vayan al campo y vean que hay personas que están completamente alejadas de lo que para ellos es algo básico. Así es. Y muchos quizás que nos están escuchando, están en la universidad y hablan los de la LIT. Yo te quiero decir, tú que estás escuchando, que eres de la universidad, todo lo que va a la universidad son de la LIT, es el 40%, se podría decir, de Chile, el 60% no va. Y quiero decir más, yo ahora estoy en Los Lagos, he estado recorriendo aquí Puerto Montt, el 22% de nuestros estudiantes aquí en Los Lagos, solamente el 3% de ese 22% sabe lo que tiene que saber, no es nada. No es nada, o sea, y más encima tienen promedio 6.8, le estamos mintiendo un año y otra vez a esos estudiantes. Y por lo mismo, necesitamos ir a entender, abrazarnos, ser un equipo, digo yo, para poder tener esta urgencia y la esperanza que es posible solucionarlo si lo hacemos en conjunto. Así que eso es, estamos llegando, el 15 de noviembre se cierran nuestras postulaciones y yo te digo a ti, futuro líder, joven líder que quiere un Chile más justo, bueno, primero entiende el problema y por eso métete a Enseña Chile. De eso se trata, no hacer la invitación porque además están con postulaciones abiertas hasta el 14 de noviembre para todos aquellas personas que estén interesadas también en ampliar un poquitito la visión respecto de lo que eventualmente puedan hacer en la profesión que han estudiado, porque hay muchos que se quedan en la educación, ¿ah? Hay muchísimos jóvenes de Enseña Chile que deciden quedarse en los lugares incluso donde llegan a trabajar, que eso es algo muy bonito también que se da porque encuentran una oportunidad de poner en práctica muchas cosas que han aprendido, muchas herramientas que tienen también. Hay otros que después pueden incorporar esa experiencia de lo social a lo que vayan a hacer en el mundo privado eventualmente. Son tantas las alternativas, pero empezar a sacar un poquitito este esquema mental que nos enseñan desde que estamos en el colegio. Me parece súper interesante, una apuesta que ustedes decidieron tomar y hacer propia hace ya 15 años. Han tenido la posibilidad también de certificarse a nivel internacional. Para que nos cuentes de eso, han sido reconocidos, ¿cierto? Ha venido también equipo de este programa original que ustedes conocen en Estados Unidos en su momento. Así es, bueno, esto que nació el año 90 en Estados Unidos, después se replicó el año 2022 en el Reino Unido, en Inglaterra. Y nosotros chilenos fuimos el tercer país en partir en esta red. Hoy día somos parte de una red internacional con 61 países y eso nos demuestra de que este problema de educación no es algo solamente de Chile, sino que realmente está en todas partes del mundo. Yo hace un mes estuve con esta red en Kenia, en Nairobi, y Nairobi con todas sus particularidades es tan similar a los colegios de mayor necesidad de Chile. Entonces, tenemos que hacer esto de manera conjunta. Yo lo relaciono con la crisis medioambiental. Si como mundo, si como planeta no nos ponemos las pilas y nos ponemos de acuerdo, más que las pilas, si no nos ponemos de acuerdo que este es algo fundamental, no lo vamos a resolver. La educación es algo similar. Y por eso, en el fondo, claro, hemos tenido múltiples reconocimientos.
hemos tenido múltiples premios de todo tipo, con mucho orgullo, hemos trabajado con los últimos 5 gobiernos de Chile. No hay se podría decir, una tendencia política, aquí esto es una red amplia y diversa. Pero lo que más nos hace orgulloso es, primero, demostrar de que todos los estudiantes pueden aprender. Nosotros tenemos cifras, tenemos estudios, tenemos evaluaciones de impacto que muestran que el talento está en todos lados, que de verdad lo que más se pierde en Chile es justamente su gente, que es lo más preciado que tenemos. Y por eso queremos unir, en el fondo, a la gente que ha tenido más oportunidades, que tiene más talento con, se podría decir, las zonas de menos provisión de esto y hacer ese vínculo potente que va a cambiar nuestro sistema. Profundamente lo creemos. Sí, yo creo que ahí está el desafío también de las nuevas generaciones que van generando este clic, este cambio, de alguna manera al alero de ustedes y después obviamente eso lo van expandiendo en sus profesiones. Sin duda que son 15 años de muchos desafíos, todavía obviamente de muchas brechas que cubrir, pero me imagino que mirando también el vaso lleno, se ha avanzado mucho desde el año 1 hasta hoy, no solamente en el desarrollo de Enseña Chile, sino que en los resultados también, me imagino. Sí, bueno, eso es lo que contaba. Hoy día tenemos 924, estamos llegando a los 1000 egresados. Hay un dicho hoy día que en cualquier reunión de educación hay alguien de Enseña Chile, literalmente, cualquier partido político, gobierno, ministerio, empresa, gente que ha pasado por la sala de clase. Y como decía antes, bueno, voy a poner un poco técnico acá, pero nosotros hacemos una prueba en marzo y una prueba en noviembre, y nuestros estudiantes, una prueba que hace la Católica, demuestran que pueden avanzar más incluso que colegios particulares privados. Eso es lo que nos da esperanza. Todos hablan de lo que falta en educación, pero nosotros también hablamos de todo lo que hay. Y lo que más hay es talento, lo que más hay son nuestros estudiantes que pueden aprender, lo que más hay son ganas de aprender, familias que quieren lo mejor para su hijo. Lo que más hay está lleno de profesores que están haciendo una labor heroica todos los días en su sala de clase. Uno ve en los medios quizás solamente el lado negativo, ¿verdad? Profesores que quizás no dan el mejor ejemplo. Pero yo le quiero decir a todo Chile de que está lleno de cosas muy buenas en todas las comunidades y si nos aferramos a eso, si trabajamos y crecemos desde ahí, sin duda lo vamos a poder lograr. Pero es hora de enfocarse, de no solamente tener urgencia, sino también tener esperanza y sobre todo trabajar en conjunto. Está lleno de personas que quieren cambiar el mundo desde el sofá de su casa, desde el Twitter, desde el Instagram. Así no se cambia el mundo. Se cambia el mundo desde donde las papas queman, vinculándote, trabajando en conjunto y siendo parte de la solución, no solamente parte de lo que dicen lo que falta. Sí, y sabes, Tomás, generalmente cuando hablamos acá con, no sé, académicos, personas que se dedican a la investigación, nos dicen que más o menos 15 años es como el tiempo que se utiliza en el método científico para poder evaluar los resultados de algo, las consecuencias, ¿cierto?, los efectos de algún tipo de fenómeno. Justo 15 años tiene Enseña Chile y tú nos dices que ya se está dando que en las conversaciones, en el debate político, técnico de educación en nuestro país, hay profesionales que tienen esta experiencia de haber pasado por Enseña Chile y eso es súper valioso porque nos da cuenta también de quizás cómo se vienen los próximos 15 años, con personas que tienen esta experiencia incorporada en su vida y que van a hablar de educación y de qué es lo que debemos hacer de aquí en adelante y preguntarte por eso, cómo proyectan los próximos 15 años para ustedes como institución, pero también en materia de educación en general en Chile. Mira, en los próximos, no 15 años, ojalá en los próximos 5 años, cerremos Enseña Chile. ¿Qué significa eso? Que solucionamos el problema. ¿Y cómo se soluciona el problema? Teniendo una red suficientemente grande, diversa y conectada, que trabaja en conjunto para solucionar esto. Hoy día son más de 1000, nosotros en los próximos 5 años queremos llegar a 2000. Queremos que una red de 2000 personas conectadas puede generar un cambio país. Y no estoy hablando solamente de egresados de Enseña Chile, estoy hablando de estas maravillosas personas que hoy día están en los colegios, equipos directivos, sostenedores, mucha gente que tiene esta pasión, que tiene estos valores, que se entrega por entero por la educación. Y por eso, más que 15 años, los próximos 5 años, ojalá cerrar Enseña Chile porque lo logramos. Y yo creo que es posible por algo bien quizás específico que no te dije al principio, que es muy pocos de nuestros profesionales, específicamente el 37% de nuestros profesionales, cree que este problema es solucionable. Solamente el 37% antes de hacer los 2 años.
Pero después del programa de 2 años, después de haber pasado con lo que nosotros llamamos por el Valle de la Muerte, por el Valle de los sinsabores, de la amargura, de la depresión, de la oscuridad, del frío, del hambre, uno dice, chuta, van a salir peor todavía. Sin embargo, salen con más fe que nunca. Y el 97% de nuestros líderes hoy día cree que todos los estudiantes pueden aprender al máximo y se hacen responsables de eso. Nos enseña Chile, en 15 años, le está dando líderes en Chile que creen que esto es posible y es solucionable y se hacen cargo. Y eso vamos a apretar el acelerador para que en los próximos 5 años podamos hacer la misma contribución y ojalá en una entrevista posterior podamos decir se cerró en Chile, porque hoy día hay tanta gente comprometida que ya no es necesario. Sí, es interesante ese análisis sin duda y obviamente es interesante poder dar a conocer también esta labor que ustedes vienen realizando hace 15 años por mejorar no solamente la calidad de vida de aquellas personas a lo mejor que no tienen un buen acceso a la educación o la formación, sino que a toda una sociedad finalmente. Así que gracias por estar acá, Tomás, un abrazo y esperemos obviamente seguir teniendo más conversaciones de este tipo para seguir aumentando obviamente esta necesidad de ampliar también la llegada de todos nosotros a lugares donde todavía no ha llegado ese apoyo o esa ayuda o esa modernidad. Gracias, un abrazo. Muchas gracias. Acuérdense, el 15 de noviembre cierran las postulaciones y no se olviden que el que enseña es el que más aprende. Este es el mejor posgrado, esta es la mejor manera de partir tu carrera profesional, así que no te quedes fuera. Muchas gracias. Un abrazo grande. Igualmente para ti, un abrazo grande. Son las 10 de la mañana con 52 minutos. Cambiamos de tono porque